¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, los aranceles entre Estados Unidos y México con otro notable invitado, César Villalona, economista desde Santa Tecla, El Salvador. César Villalona, una cálida bienvenida al programa. Hola Jorge, un gusto estar de nuevo contigo en tu programa. El gusto también es nuestro. César, el presidente electo Donald Trump ya ha amenazado con imponer aranceles a México, a Canadá y también a el caso de China, 25% a sus dos vecinos, 10% a China. Reacción de México también por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es tu lectura de cuál es la situación entre ambos países? Bueno, yo creo que Donald Trump está anunciando las mismas medidas que tomó cuando fue presidente. Cuando él gobernó Estados Unidos, aplicó una medida de aumento de aranceles a productos provenientes de China, de México, de Canadá e incluso de la Unión Europea. Los aranceles son impuestos que se le cobran a productos que vienen de otro país, a productos importados. Entonces, cuando ese impuesto sube, el producto de otro país tiene problemas para entrar porque entra muy caro. Es una medida como para afectar al otro país para que exporte menos. Entonces eso reduce las importaciones de Estados Unidos porque México tendría más problemas para vender allá porque los productos mexicanos se encarecen, los chinos, los canadienses. Esa es más o menos la lógica, reducirle las compras a esos tres países para disminuir lo que le llaman déficit comercial, que es la diferencia entre lo que un país exporta y lo que importa, lo que vende en el exterior y lo que trae del exterior. Estados Unidos compra demasiado en China, en México y en Canadá. Tiene un déficit enorme en el comercio con los tres países, sobre todo con México y China. Este año con México va en 82 mil millones y el año que viene va, con perdón, cuando cierre el año andará por los 360 mil millones. Entonces, Donald Trump tomó esas medidas, le puso a China aquella vez, estoy recordando esto porque creo que el resultado va a ser parecido. Aquella vez le puso impuestos arancelarios, le subió aranceles a productos chinos valorados en 50 mil millones de dólares para afectar. Tenía un déficit Estados Unidos con China de casi 400 mil millones de dólares en el comercio. ¿Qué hizo China? Bueno, le puso impuestos a 268 productos de Estados Unidos, valorado también en una gran cantidad de dinero, incluyendo la soya. La soya de Estados Unidos entonces no se pudo vender en China, porque China se protegió, le puso aranceles, le respondió de la misma manera. Lo mismo hizo México. ¿Cuál fue el resultado? Estados Unidos no pudo prácticamente impedir la entrada de productos chinos. Bajó un poco la exportación de China a Estados Unidos como un 6%, pero eso fue insuficiente. Los productos chinos siguieron entrando porque Estados Unidos no lo puede sustituir. Esos productos chinos se hacen con mano de obra barata, con un alto nivel de productividad, y lo que sucedió fue que China siguió vendiendo muchísimo, México también, y el pueblo de Estados Unidos pagó productos más caros, porque al entrar con impuestos arancelarios, entraron más caros a Estados Unidos. El que lo trae de el empresario de Estados Unidos que lo trae de China, tiene que venderlo más caro, porque hay un impuesto que cobra el gobierno. Y el que se vio afectado fue el pueblo de Estados Unidos. Pasó con los tres países, incluso con la Unión Europea. Eh, ¿Por qué Trump anunció esa medida aquella vez y la tomó? Bueno, porque ellos quieren, los grupos de poder económico que están detrás del proyecto que encabeza Trump, creen que lo que se debe hacer es reducir ese déficit con esos países. En este caso no han hablado de la Unión Europea, y levantar el aparato productivo de Estados Unidos. Que Estados Unidos produzca más. Porque cuando se pone un arancel a un producto, se protege la producción nacional. Por ejemplo, para decirlo de manera muy sencilla, si El Salvador trae zapatos de otro país y tiene fábrica de zapatos, le pone aranceles a los zapatos que entran de otro país, hace que entren caros para que no entren y se levanta la producción nacional. Esa es la lógica, se protege la producción nacional.
pero Estados Unidos no tiene capacidad de sustituir ninguno de esos productos prácticamente, eh, incluyendo productos de alto nivel tecnológico como los vehículos. Entonces, su lógica es levantar la producción y decirle a las empresas de Estados Unidos que están en México, en China, que regresen a Estados Unidos. Por ejemplo, aquella vez, lo que dijo Trump fue, le pidió a la General Motors, que está en México, que abandonara México, deje México, venga a Estados Unidos a hacer vehículos. ¿Y qué hay para la General Motors? Le bajaron el impuesto a la ganancia de 36 a 25 a todas las empresas que regresaran. Bien, entonces vengan a producir aquí, abandonen esos países y yo les voy a proteger, no van a entrar vehículos de ninguno de esos países porque les voy a poner arancel. Aparenta ser una política, digamos, lógica, racional, pero resulta que la General Motors no se fue, ni la Tustra se fue de China para allá, ni la Cargill. Dijeron, no, aquí estos mercados son infinitos y la mano de obra es muy barata. Aunque me baje la renta y aunque me diga que me va a proteger, yo me quedo en México, porque si me voy para allá, allá además van a subir los costos, porque los productos que lleguen del exterior van a entrar caros, eso genera inflación y la inflación eleva costos de producción. No me conviene y me quedo en México. Y se quedó en México. Entonces, no fue, eso no dio los resultados que Estados Unidos esperara. La economía de Estados Unidos siguió creciendo a 2%, 1,8% y la China a 5%. No hubo ningún cambio y se fue Trump y llegó Biden. Entonces, Ahora, ahora anuncia lo mismo. ok, César, con dos temas que te quiero traer a tu atención. Acá estamos hablando de un país, Estados Unidos, que tiene un acuerdo de libre comercio con estos otros dos socios, con Canadá y con México. Es decir, no es una relación diferente, es una relación supuestamente fluida. O sea que iría en contra del principio del libre comercio, de un acuerdo de libre comercio. Un acuerdo de libre comercio, si le pones aranceles, no es libre. Esa es la primera parte que quiero traer a tu atención. Y la segunda es que esto no viene solamente anunciado a nivel de aranceles, viene con un condicionante o una condicionante es, si ustedes no bajan los niveles de control de migrantes pasando la frontera, yo aplico los aranceles. Es decir, él condiciona eso. ¿Cómo tú lees esas dos partes? Que acá hay libre comercio y después que acá hay también un tema ríspido, porque por ejemplo, el presidente de Colombia, estamos hablando de Gustavo Petro en la reciente cumbre del G20 en Brasil, dijo, el hambre es clave. Si se termina el hambre, no hay más migración. Sí, eso es muy correcto. En el caso de el libre comercio, este año se cumplieron 30 años del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México y Canadá. Eso quiere decir que la medida que anunció Trump, si la aplica, viola ese tratado. La otra vez fue igual. No le importó que había un acuerdo comercial que permite venderse sin aranceles. Ese comercio de Estados Unidos con México está casi libre en un 100%. Los productos circulan sin impuestos. Lo que hay son algunas trabas sanitarias. Por ejemplo, Estados Unidos no deja entrar la leche de México, dice que no reúne los requisitos de higiene y calidad, le pone trabas, hace sus trampas por ese lado y mantiene su subsidio también para que no le entren productos que le compitan con su actividad agroindustrial. Protege por la vía de los subsidios, pero no por la vía arancelaria. De manera que subir aranceles es violar ese tratado comercial. Pero también hay acuerdos en el marco de la Organización Mundial del Comercio. En el caso de China, que es parte de la OMC, China lo planteó la otra vez, aquí se están violando cláusulas. Incluso la OMC emitió declaraciones desfavorables para Estados Unidos. Al final no aplicaron ninguna medida por el poderío de Estados Unidos. También se peleó con la Unión Europea, porque la Unión Europea es parte de la Organización Mundial de Comercio. Es decir, esa medida es violatoria de las reglas del comercio mundial. Eso es lo que quiero decir. Y como tú planteabas, en el caso de México y Canadá, es mucho más claro porque hay un tratado comercial directo que ya tiene 30 años. Bien, aquella vez la excusa fue que había práctica desleal. Práctica desleal, pero ¿en qué consiste eso?
y robo de propiedad intelectual en el caso de China. Pero ese es otro tema, eso tiene que ver con inversiones, no con comercio. Ahora lo que están diciendo entonces es lo que tú planteabas, lo de los emigrantes y lo de la droga. Porque también dijo que productos chinos llevan droga, productos de México y de Canadá llevan droga y entran a Estados Unidos. Eso es muy raro, porque este es el elemento que se utiliza como excusa para tomar la medida violatoria de las reglas del comercio. ¿Cómo puede un producto chino llegar a Estados Unidos y tener droga? Pues si Estados Unidos tiene eh, uno de los sistemas de seguridad más efectivos del mundo. Ellos tienen manejo de todos los componentes sanitarios, fitosanitarios. Ese bloqueo, por ejemplo, a Cuba, un producto que llega a Cuba, si tiene un mínimo de materia prima de Estados Unidos, ya Estados Unidos le pone sanción, porque ellos manejan toda esa información. Entonces no puede entrar a la aduana de Estados Unidos, terrestre o por los puertos o por los aeropuertos, un producto que lleve droga y que las autoridades no se den cuenta. La droga se mete de otra manera, a no ser que haya un grupo en el gobierno, que la gente que esté en las aduanas sea cómplice. A mí me parece una excusa que no tiene fundamento y pone en duda su capacidad de control. Lo otro es que Estados Unidos tiene 800 bases militares regadas en el mundo. ¿Cómo es que llega la droga a su territorio? Y tiene el 45% de las armas del mundo. Del gasto militar tiene el 30%. Es la potencia militar más fuerte del mundo. Entonces, la droga que entra de manera ilegal, uno no entiende cómo es que entra a Estados Unidos, porque nunca vemos noticias de que detienen cargamentos de droga. ¿Será que hay una complicidad entre personas que venden droga allá y empresarios de allá que la compran? Porque un narcotraficante de un país que vende en Estados Unidos no le vende al pueblo, le vende a un empresario que importa, pero eso se hace por la vía extralegal, no en el comercio normal. Ellos no le están poniendo aranceles a la droga, porque la droga es un producto ilegal. Es una confusión en la que se han metido eh, para justificar una medida. Y lo otro, lo de los inmigrantes, es totalmente contraproducente, porque si Estados Unidos quiere levantar su producción, ¿qué es lo que está de fondo? Recuerdo la otra vez que Trump decía, vamos a crecer 5% la producción. Si China crece 6, crezcamos 5. Y así pasamos mucho tiempo donde China no se nos acerca, porque estamos más o menos creciendo igual. Afectemos a China, que no nos venda mucho, vamos a levantar nuestra producción. Ok, porque China se le está acercando en el terreno de la producción mundial, es la segunda economía del mundo. Entonces la querían detener por esa vía. Pero para poder competir con China necesitan competitividad. Y ahí entra el costo laboral dentro de la competitividad. El costo laboral es decisivo. El salario mínimo más bajo de América Latina, o uno de los más bajos, es el de México. En Estados Unidos el salario mínimo es altísimo. Entonces ellos emplean mano de obra latina y de otros países y le pagan barato. Aunque estén legalizados, incluso le pagan menos que a un ciudadano de Estados Unidos. Y si no tiene legalización, entonces lo contratan de manera mucho más barata. Si no dejan entrar inmigrantes y si expulsan inmigrantes, ¿cómo van a contratar mano obra de Estados Unidos y van a competir con la camisa que llega de México, con el ventilador que llega de China? Eso es imposible. Es todo lo contrario. Ellos necesitan esa mano de obra. Incluso la necesitan para las guerras, porque también mandan mano de obra para la guerra y Estados Unidos está metido en 7 guerras en este momento. Yo no creo que ellos vayan a hacer una política de deportación masiva como la anuncia en la campaña electoral. Siempre deportan. Incluso Obama deportó más que Trump. Deportan todos. Pero si aplica la medida que está diciendo de poner arancel y de frenar la emigración hacia Estados Unidos, entonces mucho menos se va a poder competir con las economías rivales, que son las que le están vendiendo mucho más. El déficit más grande comercial que tiene con México, después con China, y con Canadá anda por los 100.000 millones. Es tremendo. Bueno, con Canadá no hay problema de migración, pero con México sí. Entonces, todo eso está como envuelto en una maraña muy contradictoria,
La política es contradictoria, ¿verdad? Eso es lo que quiero plantear. Y si ellos quieren que haya menos emigración, también que tomen medidas. Bueno, justamente César, de eso me gustaría hablar contigo después de una pequeña pausa. Estamos hablando justamente con César Villalona, directamente desde Santa Tecla, en El Salvador. Estamos hablando sobre la relación de México con los Estados Unidos. Enseguida regresamos. Seguimos conversando con César Villalona directamente desde Santa Tecla en El Salvador. César, economista, estamos hablando de la relación entre México y Estados Unidos ahora de que se anticipaba que podría haber aranceles aplicados a México y también a Canadá y también a China. ¿Ha visto esta posición de Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y ya ha dicho varios mensajes, entre ellos dice, primero, no debemos olvidar de que los migrantes contribuyen y benefician a la economía de Estados Unidos, porque el presidente electo Donald Trump, ¿te acuerdas que ha tratado de descalificar a todos los migrantes diciendo que envenenan la sangre de Estados Unidos, que traen esto y lo otro? La presidenta Sheinbaum dice, ojo, acá ellos se benefician. Segundo, dice que además está dispuesta a tener un plan para que en caso que se manifestaran y se materializaran estas deportaciones masivas, tiene México un plan que lo comenta la presidenta. Todo esto para preguntarte, ¿ya no ha empezado la presidencia de Trump y cuán fuertes son las fricciones con México? Es correcto, ya México le dio una respuesta que me parece correcta. Lo que dice la presidenta es correcto, la mano de obra mexicana y de otros países contribuye a la economía de Estados Unidos, pero también México le puede responder subiéndole aranceles a productos de Estados Unidos y afecta las exportaciones y el aparato productivo de Estados Unidos. Y son economías muy complementarias, porque están muy interrelacionadas. De manera que al final, si esa medida se aplica, se van a ver afectados los dos países, posiblemente más Estados Unidos, porque México incluso puede pensar entrar en el BRI, buscar otro mercado. Todo eso puede venir a ocurrir en estos años, en caso de que Trump aplique esa medida. Y en general, ¿tú dirías entonces que la relación dónde está aún sin llegar oficialmente a la presidencia? Sí, ya hay una afectación. Ya ella le mandó una carta que me pareció muy correcta, muy bien hecha, planteándole que esa no es la solución. La solución no es afectar la economía. La solución es levantar la economía. Y si de verdad no quieren emigración mexicana, bueno, pero entonces que no afecten la economía mexicana. Porque poniendo el impuesto a los productos mexicanos afectan las empresas, se aumenta el desempleo y se van para Estados Unidos. Eh, a mí me parece que el camino que ha seguido Trump es muy equivocado. A lo mejor está pensando incluso en una negociación. No sabemos si realmente va a aplicar esa medida, porque también puede ser un mecanismo de presión previo a la toma de posesión. Y en el caso también de tú estás en este momento, estás en El Salvador, ¿cómo puede afectar el tema esta de la amenaza de las deportaciones masivas a Centroamérica? Centroamérica se vería muy afectado. El Salvador, por ejemplo, tiene más del 30% de la población salvadoreña vive en el exterior, sobre todo en Estados Unidos. Aquí somos 9 millones, 3 viven en el exterior y 6 acá. Guatemala tiene una emigración enorme hacia Estados Unidos. Todos los países, un poco menos Costa Rica. Pero además las remesas son una fuente fundamental de ingresos para la región. Para El Salvador son la principal fuente de divisa por encima de las exportaciones de bienes. Para Guatemala también una cantidad enorme, Honduras, Nicaragua. Entonces habrían dos daños.
Primero, menos gente sale de nuestros países y eso genera una problemática interna porque no hay suficiente capacidad de generación de empleo. Y segundo, caen las remesas familiares y eso dificulta la capacidad de importar, porque estos países son importadores fundamentalmente y financian las importaciones a través de las remesas. Por cierto, muchos de los que compran vienen de Estados Unidos, es el principal mercado. De manera que si aquí caen las remesas, se traen menos productos de Estados Unidos. También se afecta el comercio de Estados Unidos, aunque Centroamérica no es tan importante para ellos, ¿verdad? Como región. Pero igual es una mano de obra que también trabaja allá y genera muchos productos. Los salvadoreños son la segunda mano de obra después de los mexicanos y Guatemala tiene una gran cantidad. Es decir, todas esas economías están integradas y la afectación es general para todos. Repito entonces la frase de Gustavo Petro en la reunión del G20: si no hay hambre, no hay migración al norte. ¿Está directamente relacionado la pobreza con la migración hacia el norte? Sí, es correcto porque es para buscar oportunidades de trabajo. Esa es la primera razón por la que las personas se van de México, de República Dominicana, de Haití, de Centroamérica, incluso algunos países de Sudamérica. ¿Cómo se van? Haitianos para República Dominicana, dominicanos para Puerto Rico, gente de un país de Europa para otro, a buscar eh, oportunidades de empleo donde ven que hay más desarrollo. Entonces, si para colmo se ven afectadas las economías, aumenta el desempleo y hay más pobreza, ¿qué va a hacer un pobre salvadoreño si no encuentra trabajo, o guatemalteco, o hondureño? Bueno, lo más probable es que diga me voy para Estados Unidos. No importa cómo sea, de manera ilegal, y eso genera una cantidad de problemas, de violaciones, sobre todo a las mujeres, se van niños. Es decir, se agudizan los problemas sociales, económicos y sociales. Por lo tanto, ese camino es equivocado. Las economías son complementarias, no hay que afectar a otro país por el lado del comercio, de las inversiones, de la producción, del empleo. ¿Y cómo ves la relación ideológica entre este presidente electo Donald Trump y los presidentes y los países de Latinoamérica? Ya muchos de ellos han enviado mensajes muy claros de felicitación, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves que puede jugar o no la relación ideológica en el comercio y en las relaciones en general diplomáticas, sociales, de toda índole? Bueno, yo creo que en el comercio ellos se van a centrar con México, porque con el resto de América, con América del Sur, por ejemplo, no hay tantas importaciones de Estados Unidos. Los países de América del Sur se venden muchos entre ellos y tienen mucho comercio con China. Y China es el principal mercado de exportación para países como Chile, como Brasil. Ahí hay menos relación, digamos. Con México sí, con Centroamérica, pero Centroamérica es pequeña. Las economías son pequeñas. Por el lado ideológico, yo creo que el gobierno de Trump va a ser un gobierno igual, hostil para Estados Unidos, hostil para Venezuela, para Nicaragua, para los gobiernos donde hay fuerzas, digamos, progresistas, fuerzas de izquierda, que son muchos en América Latina. Acaba de ganar el Frente Amplio en Uruguay, por ejemplo. Y de fortalecimiento de las relaciones con los gobiernos más de derecha, entre ellos el de El Salvador, que tiene buen vínculo con los republicanos de Estados Unidos, pero también el de Paraguay. Habría que ver qué pasa en Ecuador, donde hay un gobierno también bastante de derecha. Pero esa política de Estados Unidos no es nueva. En realidad, con demócratas y republicanos siempre está el bloqueo a Cuba, está la presión hacia Venezuela. A mí me parece que por ahí tal vez no haya tantos cambios, porque la política exterior en eso se parece. Entonces, César, ¿optimista o no optimista para América Latina la llegada a la presidencia de Donald Trump? Bueno, yo creo que América Latina va a seguir su curso. En el caso de Sudamérica, hay posibilidades de avance de la izquierda en Ecuador. Eh, Me parece que Argentina va a una problemática social que podría oxigenar al peronismo de izquierda progresista, la fuerza de izquierda y progresista. Ese país no lleva buen camino. Están controlando la inflación, sacando mucha gente del consumo, aumentando la pobreza. Yo veo a Venezuela más estable,
Habría que ver Colombia cómo evoluciona. Brasil está despegando. Me parece que en Sudamérica hay un avance importante, salvo lo que pasó en Argentina. Hay peligro en Bolivia, pero nada de eso creo que depende de Estados Unidos. Depende también de cómo se manejen las fuerzas de izquierda y progresistas. En Centroamérica, yo veo a Libre bien en Honduras, con posibilidades de un segundo gobierno. Los sandinistas están protegidos. En el resto de Centroamérica lo que hay es derecha. Y México va para su segundo gobierno, que yo creo que va a ser exitoso, porque México es un país muy poderoso. De manera que, por más violento que pueda ser el gobierno de Estados Unidos, sobre todo por el lado económico, porque políticamente siempre lo son, no veo novedad. A mí me parece que la izquierda puede seguir avanzando y fortaleciéndose, la fuerza de izquierda y progresista, y que la política de Trump no va a tener éxito. Esa política económica, comercial, no va a tener éxito. Ya lo probó en su primer gobierno. César Villalona, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la invitación.